Bueno, ahí nos estamos conectando, dígame si se escucha bien. Hay algunos micrófonos que parece que han quedado abiertos. Bien, gracias Sofía. Bueno, entonces, estábamos viendo cómo construir una curva de titulación si tengo dos especies en solución, o sea, si tengo dos aniones. Lo que tengo que ver es cuál es el que sobrepasa el KPS primero con el agregado del catión plata. El primer punto de equivalencia lo voy a calcular como la relación de los KPS acá, y una vez que precipitó el primer ion, el segundo ion lo voy a continuar trabajando como si esa especie estuviera sola. Entonces, esto es como trabajar el primer punto de equivalencia, que es con la relación de los KPS, y luego para los 200 mililitros, lo que hacemos es, en el segundo punto de equivalencia, que serían los 200 mililitros, las concentraciones son iguales y la concentración de catión plata es igual a la raíz cuadrada del KPS. Si yo quiero saber la concentración de bromo que quede en la solución, de bromuro, es igual a la concentración de catión plata. Si yo quiero saber cuál es el porcentaje de bromuro que precipitó, tengo el milimol inicial. Ahora tengo los 200 más los 100 mililitros, tengo 300 mililitros de solución por los 7,24, que es la concentración molar, dividido los moles iniciales por 100. Eso me da que el 99,98% del anión bromuro precipitó. ¿Alguna duda hasta ahí? Bárbaro, seguimos entonces. Si hay alguien que quiera preguntar algo, lo dice ahora. Bueno, vamos al tercer método, que es el método de Fajans. O sea, vimos el método de Mohr, el método de Volhard, y vamos ahora al método de Fajans. El método de Mohr se caracterizaba por la aparición de un precipitado colorido. El método de Volhard por la aparición de un complejo que le da color a la solución. El método de Fajans usa lo que se llama indicadores de absorción. ¿Se acuerdan en la unidad anterior? Hablamos de los coloides, que cuando se forma un precipitado siempre hay las especies que se absorben al sólido, siempre hay un efecto de absorción, hay una capa primaria, de tal forma que ese precipitado tiene carga por el fenómeno de absorción. Entonces, Fajans lo que observó es que se usaba algún indicador que se pudiera absorber sobre la superficie del precipitado, podía, ¿sí?, detectar el punto final. Entonces, el indicador es una especie orgánica, un compuesto químico que produce un cambio de color sobre el precipitado al formar parte de la capa del ion secundario o contraión. Vamos a ver qué significa esto. Por ejemplo, supongamos que nosotros hemos estado hablando de la determinación de halogenuros por el agregado de catión plata. O sea, supongamos que yo tengo cloruro en el Erlenmeyer y desde la bureta le estoy agregando nitrato de plata.
Entonces, ese cloruro, cuando reacciona con el catión plata, me precipita como cloruro de plata. Antes del punto de equivalencia, esas partículas de sólido que se van formando van a tener absorbidas el ion común, que es cloruro, porque es lo que está en exceso en el Erlenmeyer. Entonces, esas partículas van a tener una capa de absorción, o sea, los aniones cloruro, que van a estar absorbidas sobre la superficie de ese precipitado de cloruro de plata. Cuando llego al punto de equivalencia, ¿sí? He agregado la misma cantidad de catión plata que de cloruro hay en el medio. Agrego una gota más y ¿qué va a pasar? Lo que voy a tener en exceso va a ser el agente precipitante, que es el catión plata. Entonces lo que va a pasar es que esa partícula de cloruro de plata se va a cargar ahora positivamente porque lo que tengo en exceso es el anión, el catión plata. Entonces voy a pasar de una zona de partículas que están cargadas negativamente, porque lo que tenía en exceso era el analito, el anión cloruro, a una partícula que está cargada positivamente porque lo que tiene en exceso es catión plata. Entonces, yo de alguna manera, o digamos Fajan de alguna manera, lo que hizo es aprovechar esa partícula que estaba cargada, de tal forma que si coloca, él observó que colocando un indicador que se absorbiera cuando pasara de esta situación a esta situación y le diera un color a ese precipitado, podía detectar ese punto final en la titulación. Entonces lo que él hizo es trabajar con especies que tuvieran características que estén disociadas, o sea que esto es que se pudiera absorber solo cuando esto tuviera carga positiva. Entonces, por ejemplo, ese indicador antes del punto de equivalencia tiene un color verde y absorbido tiene un color fucsia. Fíjense acá. Uno de los indicadores más utilizados es el anión, o sea, es la fluoresceína se llama. La fluoresceína en solución se disocia dando el anión fluorescinato negativo. Entonces, antes del punto de equivalencia, dijimos que seguimos con el mismo ejemplo de la transparencia anterior. Estoy determinando cloruros. Antes del punto de equivalencia, todavía tengo cloruro sin valorar. Entonces, esa partícula de cloruro de plata va a tener absorbida algunos aniones cloruros. Entonces, va a haber, esa partícula va a estar cargada negativamente. Este anión, que es la fluoresceína, como tiene carga negativa, no va a poder absorberse sobre esta capa, sobre esa partícula que está cargada negativamente, porque hay un fenómeno, digamos, de repulsión, tienen la misma carga en la fluoresceína que el anión cloruro. Ahora, cuando yo pasé el punto de equivalencia, tengo cationes plata en exceso. Una gota una gota de más que me pase del punto de equivalencia, lo que voy a tener es iones, cationes plata en solución, que van a absorberse sobre la partícula de cloruro de plata. Entonces, el anión fluorescinato, que tiene una carga negativa, se va a absorber sobre esa capa de absorción primaria y va a generar que ese precipitado le dé un color rosa, un rosa viejo muy pálido. Cuando aparece ese primer color rosa, significa que ese anión se absorbió sobre la capa del precipitado. Este fenómeno es reversible.
Si yo ahí le agrego cloruros, por ejemplo, voy a volver a tener, si tengo exceso de anión cloruro, vuelvo de nuevo a esta situación. Es un proceso reversible. Fíjense acá, en esta gráfica, este sería el color que toma la fluoresceína, es un color fluorescente, verde fluorescente. Cuando yo empiezo a agregar el nitrato de plata, se empieza a formar el precipitado de cloruro de plata, por eso acá aparece una turbidez de cloruro de plata, y el verde flúor, porque la fluoresceína no se absorbe sobre las partículas que se están formando. Pasado el punto de equivalencia, ¿no es cierto? Lo que voy a tener en exceso es catión plata, entonces la fluoresceína se absorbe sobre el precipitado y aparece esa turbidez rosa, o sea, pasamos de verde flúor a este rosa pálido. Acá tengan en cuenta que esta foto yo se las puse a modo ilustrativo, nunca van a hacer la titulación en un vaso de precipitado. La titulación la van a hacer en un matraje Lermeyer como está dibujado aquí abajo. Entonces acá tendrían el cloruro antes del punto de equivalencia. Acá ya se ve la turbidez por la aparición del cloruro de plata y acá se ve ese rosa pálido debido a la absorción del indicador sobre la superficie del precipitado. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Bueno, entonces aquí tienen algunas, las estructuras químicas de los indicadores que se usan por el método de Faja. Fíjense que son todos compuestos que se disocian en solución, tienen grupos ácidos, que esto se disocian. Tenemos la fluoresceína, la diclorofluoresceína, la tetrabromofluoresceína. Bueno, generalmente el método de Fajans se utiliza para determinar aniones. En esta gráfica el color rosa se debe a la absorción del indicador sobre el precipitado. El color rosa, Camila, aparece por la absorción de ese indicador que es un anión que se absorbe sobre el precipitado. Exactamente, pasa de verde flúor en solución, o sea, el cambio que vos vas a observar es de verde flúor en solución a un rosa pálido por absorción en el precipitado. Bueno, acá en esta tabla ya le evacuamos la duda a Camila. En la tablita esta, chicos, ahí tienen los ejemplos y los cambios de color que se observan para los distintos indicadores. Fíjense que no hay tantos indicadores, ese es el limitante de la técnica. Entonces acá está la estructura, para qué se usa y en las condiciones que se utiliza cada uno de estos indicadores. Fíjense que cada uno de ellos tiene un pH óptimo para ser utilizado. ¿Eso por qué les parece que debe ser? ¿Por qué tendrá un pH para cada uno, un rango de pH para el uso de cada indicador?
Muy bien, Emiliano, porque yo debo tener esos compuestos, estos indicadores que son ácido-bases, en general son compuestos que tienen función ácida. Yo necesito, en función del pKa de cada una de estas especies, una concentración mínima como anión, porque si está protonada no voy a tener la forma aniónica. Y acá hay un ejemplo, la rodamina 6G, que se utiliza para determinar cationes en solución. Por ejemplo, para determinar el catión plata. Que fíjense que todo esto, la fluoresceína, diclorofluoresceína y la tetrabromofluoresceína es para determinar aniones en solución. Si yo quiero determinar por el método de Fajan la plata, tendría que utilizar este indicador que se llama rodamina G y el cambio que observaría es de naranja a violeta. Bueno, veo que están entendiendo todo. Bien, acá tenemos una transparencia más en cuanto a las consideraciones que tenemos que tener para el uso de estos indicadores, que son indicadores de absorción. Por un lado, necesito tener una elevada superficie del precipitado. Joaquín, que me escribí por el chat. Me podés escribir por privado o escribir a todo el grupo, como quieras. Bien, mientras él escribe, está todo bien. Estamos en los indicadores de absorción. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener una elevada superficie. ¿Para qué? Para que se produzca la absorción. ¿Se acuerdan que en el capítulo, en la unidad anterior, vimos la diferencia entre adsorción y absorción? Adsorción con D es en la superficie. Entonces, coagule para tener una mayor superficie de absorción. Por otro lado, lo que estuvimos viendo recién es que necesito controlar el pH de la solución, por un lado para evitar que la plata precipite como hidróxido y para tener una concentración adecuada de indicador. Acá están los valores de pKa de cada uno de estos indicadores y los pH óptimos como para tener una concentración adecuada de indicador en el medio. Hay que tener en cuenta que el grado de absorción del indicador debe ser moderado. Eso quiere decir que el indicador se tiene que absorber sobre el indicador de una manera reversible.
Sí, porque si hay una absorción fuerte del indicador sobre el precipitado que se está formando, puede ser que aparezca el color, ¿sí? Que se absorba, si la interacción entre el indicador y el precipitado es muy fuerte, puede ser que el indicador se absorba antes de llegar al punto de equivalencia y que el color aparezca antes, digamos. O sea, si hay una interacción muy fuerte entre el indicador y el precipitado, puede ser que el indicador desplace a los aniones que están absorbidos sobre el precipitado. Y eso no sería conveniente. Entonces hay ese grado de absorción, quiere decir que la interacción entre el indicador y el precipitado tiene que ser moderada. Si es muy fuerte la interacción entre el indicador y el precipitado, puede ser que el indicador desplace al halogenuro que está absorbido y el color y el precipitado colorido aparezca antes de haber llegado al punto de equivalencia. Entonces, ahí en ese ejemplo, la eosina es adecuada para usar en la valoración de bromuro, ioduro y tiocianato, pero no es adecuada para valorar el cloruro. ¿Por qué no es adecuada? Porque la interacción es fuerte y la eosina desplaza a algunos aniones cloruros antes del punto de equivalencia y se absorbe la eosina sobre el precipitado de cloruro de plata antes de que tengamos una carga positiva sobre esas partículas. ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien. Esta tablita se las agregué porque son ejemplos de aplicación de distintas especies que podemos valorar a través de esta técnica. Por ejemplo, podemos determinar arseniatos. Esto acá tienen el agente titulante, nitrato de plata y tiocianato. Cuando dice dice, cuando aparecen dos reactivos, el análisis es por retrotitulación. Por retrotitulación o retroceso. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? ¿Qué significaría? Que yo tengo que agregar la primera sustancia, que es el nitrato de plata, la tengo que agregar en exceso, medir una cantidad, yo agrego una cantidad medida de nitrato de plata. Y el nitrato de plata que me quede en exceso, lo valoro con tiocianato, es lo que dice acá. Cuando aparecen dos reactivos, el análisis es por retrotitulación. El primer reactivo se agrega en exceso y el segundo es utilizado como agente titulante. Entonces, si estoy utilizando como agente titulante tiocianato, el método que estoy utilizando es el método de Volhard y el punto final lo detecto con el método de Volhard utilizando hierro en solución, o sea, alumbre férrico como indicador. Bueno, acá tienen el bromuro, lo puedo determinar por el método de Mohr o el método de Fajans, que lo acabamos de ver, o lo puedo determinar por retrotitulación por el método de Volhard. Esto es lo que significa esto. El apartado B, para los métodos de Volhard identificados con asterisco, que serían este que está acá, por ejemplo, la sal de plata debe ser removida antes de realizar la titulación por retroceso o retrotitulación. Eso era, ¿se acuerdan por qué? Porque era más soluble el cloruro de plata, porque claro, hay que retirar el cloruro de plata porque es más soluble que el tiocianato de plata. Bueno, eso, hasta aquí llegaríamos en la clase de hoy. Esta detección potenciométrica la vamos a dejar para el lunes. Y a continuación tenían unos ejercicios propuestos. Estos ejercicios de aplicación me gustaría que traten de resolverlos para el lunes. El lunes vamos a terminar de ver lo que falta y estos ejercicios de aplicación. Así que trátenlos de resolver, cosas de que tengan dudas sobre esto.
Si no hay más preguntas sobre el tema, dejamos porque creo que a las 7 tienen clase de consulta. El práctico del lunes es a las 19. Hoy tienen clase de consulta, creo que es a las 7 con Jorgelina. Hoy hay clase de consulta. Bueno, chicos, les agradezco la participación. Traten de resolver los ejercicios. La única forma que ustedes van a avanzar es poniéndose a trabajar en estos ejercicios. Bueno, que tengan buen fin de semana. Nos estamos viendo el lunes. Buen fin de semana para todos. Nos vemos. Chau, chau. Que descansen. Nos vemos. Gracias a todos. Chao.